Mi nombre es Pablo Gallardo Chal, soy médico geriatra. Tuve la oportunidad de formarme como médico y como especialista en España. Llevo ya alrededor de 8 años en Chile, trabajando en hospitales y en clínicas. Me tocó la oportunidad de liderar también el Instituto Nacional de Geriatría acá en Santiago. Y el entender y comprender las trayectorias de vida creo que es algo que hoy está muy de moda, de buena forma, porque hoy se han tocado los condicionantes de por cómo llegar de buena forma a adulto mayor. Y dentro de ellos, en los temas que vamos a tocar es primero qué cambia de forma natural con el paso del tiempo y qué otras situaciones van apareciendo que no son propias de la edad, que son más bien ejercicios de deterioro que son provocados por, lógicamente, las situaciones que nosotros interaccionamos con el medio ambiente y que provoca que el cuerpo, lógicamente, empiece a fallar, pero no por causa solamente del pasar del tiempo. Entonces, eso comentarles, agradecerles también, como vuelvo a insistir, la oportunidad. Y bueno, vamos a partir. Yo creo que si te parece, Teresa, tengo aquí la presentación, ¿la puedo compartir? La podría compartir yo, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahí Aquí está. Entonces lo vamos a ampliar para que se vea mejor. Voy a hacer preguntas. Una última acotación, doctor, disculpe que me Sí. moleste. En caso de pregunta, pueden usar el chat, levantan la mano y una vez finalizada la presentación, vemos el tema de las preguntas. Eso, disculpe. Ahora sí. Perfecto. Oye, vamos a intentar que sea lo más coloquial posible, ¿ah? Entendiendo que aquí estamos en un espacio de conocimiento, pero que tiene que ser sumamente amigable. Voy a intentar de que sea de esa forma, así que vamos a partir. La primera pregunta sería, ¿por qué es tan prevalente que ocurran enfermedades en las personas mayores? Porque uno dice, de hecho han habido cuestionamientos a nivel internacional en el cual se ha puesto como envejecer como una enfermedad. Imagínense al nivel que hemos llegado. Entonces, yo quería un poco separar esto y dejar en claro que envejecer no es ser enfermo. Y eso es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Y después, en realidad, ¿por qué vienen las enfermedades con la edad? Eso es otro tema, y eso es porque vamos a responder cuál es su origen. Yo creo que ustedes se saben de memoria esto, el envejecimiento está para quedarse. Los países que han tenido mejores expectativas de vida es porque han hecho mejor la pega en cuanto a tecnología, mecanismos de atención en salud, que ha hecho que esta esperanza de vida haya aumentado. Chile está liderando a nivel regional. Estamos dentro de los primeros países de la región del punto de vista de la esperanza de vida. Y esto también se condice de que el número de nacimientos también baja, entonces el porcentaje de adultos mayores es cada vez mayor. Y en ese aspecto, como se ha dicho, es un tremendo desafío. Envejecimiento, no sé si hay alguien que está con el micrófono encendido. Ya, ahora sí. Entonces, y comentarles que en el fondo vemos a nivel país el CACEN, que está un poquito más antiguo, pero que nos permite ya graficar cómo ha estado el comportamiento del índice de envejecimiento, que esto significa por cada 100 niños cuántos adultos mayores hay. Entonces, aquí vemos que ya regiones como en este caso Valparaíso ya tiene 107 adultos mayores sobre 60 años respecto por cada 100 personas menores de 15 años y en Magallanes también. En promedio, a nivel nacional encontramos que hay 87 personas adultas mayores respecto a 100 personas de 15 y menos años, es decir, esto ya se está dando vuelta y van a haber más adultos mayores que niños. Entonces, al respecto tenemos que entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo a medida que vamos ganando años. Y en ese sentido, ustedes ven una persona, en este caso un recién nacido, vemos que es una persona absolutamente dependiente. Sus órganos están en franca vulnerabilidad y a medida que
el desarrollo materno-infantil, es decir, la relación con la madre que le va aportando los nutrientes necesarios para poder ir desarrollándose, permite que esa vulnerabilidad se vaya perdiendo, ¿no es cierto? Y el recién nacido se va transformando en un niño que va ganando años y sus órganos van madurando y van permitiendo que esa persona empiece o comience dentro de su trayectoria de vida a ser independiente. Esa independencia se condice con el crecimiento y el desarrollo de esos órganos al punto que entre los 30 y 40 años encontramos nuestro pic máximo de desarrollo. Lógicamente la estatura se logra entre los 16 y 20 años, hay una madurez de la fase principalmente ósea, donde ahí llegamos a este pic máximo, pero sigue el desarrollo de los órganos. Y en ese aspecto lo que vemos es que el comportamiento de ellos mismos empieza a tener una fase de descenso, es decir, su pic máximo de rendimiento empieza a bajar a partir de estos 30, 40 años. ¿Por qué? Existe un marcador biológico en el cual todavía no hay estudios del todo claros, pero se sabe que hay una especie de switch en cada una de nuestras células, las cuales nos empieza a determinar que deja de haber multiplicación celular y empezamos a tener pérdida. En este caso, vamos a ver aquí con respecto a esta gráfica que se condice con el estado de vitalidad, ¿no es cierto?, en el cual nuestra mayor capacidad de funcionamiento llega entre los 30 y 40 años y a partir de ahí empieza lo que se llama el fenómeno del declinar. Fail to trip en inglés, en el cual nosotros empezamos a perder funcionalidad de los órganos. Esta curva que vemos, incluso que aquí está exagerado, que apunta sobre los 150 años, sería en condiciones lógicamente ideales, en el cual se ve que el reloj biológico puede, un ser humano, si tuviese condiciones ideales, podríamos vivir alrededor de entre 120 y 130 años. ¿No es cierto? Y hay casos, en este caso, en el cual hay personas que han vivido hasta los 117, 119 años. En ese aspecto, lo relevante es que nuestros órganos empiezan a perder funcionalidad y esto forma parte de un envejecimiento fisiológico. Este envejecimiento fisiológico nosotros le llamamos la edad biológica, en el cual la misma edad cronológica, es decir, una persona que tiene 50 años, nosotros cuando evaluamos sus órganos pueden estar en distintas etapas. Y ahí tiene que ver el paso del tiempo y cómo hemos ido tratando nuestro cuerpo. Pero en términos prácticos, cuando nosotros comparamos una persona de 30 años, que sería cuando llega a su pic máximo, versus una persona de 80 años, vamos viendo que, por ejemplo, de promedio, el peso cerebral pierde un 10%, el peso corporal respecto a ese pic máximo, lógicamente va a depender del peso desde el punto de vista de la masa magra, masa muscular, ¿no es cierto? En ese contexto ideal también va perdiendo peso. La masa, por ejemplo, de la resistencia al ejercicio, si lógicamente nos mantenemos en un estado, entre comillas, sin mantener un alto nivel de estrés por el ejercicio, baja la resistencia prácticamente un 65%. Las tasas del riñón, en este caso, cómo van depurando las sustancias a través de la sangre, las tasas de filtración glomerular, que es la función del riñón, baja alrededor entre un 65% y llegamos incluso a nuestra capacidad de, por ejemplo, a nivel de la resistencia ósea, en este caso de las vértebras, que incluso es de un 30-40%. Esto es lo normal, es decir, se van perdiendo elementos de forma fisiológica. Al respecto, contarles que eso no lo podemos nosotros observar de cómo están nuestros órganos internamente a través de la respuesta de los signos vitales. En este caso vemos que hay una pérdida, que lo vamos a ir viendo más adelante, hay una pérdida un poco de la capacidad vital respiratoria, es decir, nuestra capacidad de inspirar máximo y de expirar, de echar fuera el aire, disminuye incluso llegamos a una pérdida prácticamente de un 15% cuando superamos ya los 70 años. Vamos a tocar un tema que creo que es sumamente relevante que lo puedan comprender y manejar, es que perdemos, como hemos dicho, facultades, vamos perdiendo capacidades en nuestros órganos que se van a graficar desde el punto de vista de la expresión de nuestra capacidad física, pero esto no es sinónimo de que el que aparezcan enfermedades es normal, en este caso, cuando envejecemos. Y al respecto, podemos decir de que nuestros órganos van a expresar nuestra capacidad funcional. Y cuando tenemos una persona que está en buenas condiciones, que tiene un buen, entre comillas, envejecer biológico, vamos a encontrar una persona sana, adulta mayor, con una buena respuesta fisiológica, y nosotros lo llamamos, desde el punto de vista de salud, paciente robusto.
paciente adulto mayor sano. Cuando ya tiene una persona que ha perdido facultades, que ya tiene limitaciones en la función, camina más lento, tiene alguna respuesta alterada, como ya alguna caída, por ejemplo, que es una incapacidad de poder responder, por ejemplo, a una, en este caso, a un bache que podamos tener en el suelo, que una alfombra tenía arrugada, estaba doblada y lógicamente no se dio cuenta por su capacidad de percibir o sentir en los pies, nos encontramos con un paciente frágil. Y sin duda, cuando ya el acúmulo de daño es tan alto, nuestra capacidad funcional se limita tanto al punto que se transforma en una persona más que frágil, sino que dependiente, y nosotros eso le llamamos paciente geriátrico, pero en el sentido de la palabra, de que está en una fase ya muy relacionada con los últimos días de vida. Al respecto, desde el punto de vista fisiológico, normal, con la edad, sabemos que la temperatura de los adultos mayores está disminuida en cuanto al control, tanto en temperaturas muy altas, de poder controlar temperaturas muy altas, como poder controlar temperaturas más bajas. Es decir, con el calor y con el frío, la respuesta al control térmico está alterada en los adultos mayores. Y en ese sentido vamos a ver un poquito, que les voy a explicar por qué ocurre, ¿no es cierto? Pero sí lo que está claro es que efectivamente cuando vienen los periodos de calor, nosotros incentivamos a que las personas se hidraten, ya que la sensación de sed también en los adultos mayores se disminuye y en ese aspecto el riesgo de daño aumenta. Al respecto, lo que tenemos acá en la imagen B, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros tenemos frío, lo que hace el cuerpo es concentrar a través del riego sanguíneo, concentra en los grandes vasos la temperatura con el fin de evitar la pérdida de calor. Hay vasoconstricción, entonces por eso es que uno se pone tan blanco y paliducho cuando hace frío, porque, entre comillas, los cambios de la vascularización permite contener la temperatura y no perder en exceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los adultos mayores esta vasoconstricción se encuentra alterada por distintos motivos. Primero, porque hay un cierto grado de neurodegeneración. Segundo, porque la probabilidad de hipertensión en los adultos mayores aumenta debido al daño vascular. Y en tercer caso, lógicamente, la respuesta hormonal también se ve reducida. Entonces, en ese aspecto, esta capacidad que tenemos en etapas más jóvenes, en este caso adultos, se encuentra, entre comillas, óptima, y en los adultos mayores se va perdiendo. ¿En qué se refleja esto? En que los adultos mayores, debido a esta incapacidad de termorregulación, se ve que las temperaturas basales, es decir, cuando yo tomo el termómetro de una persona adulta mayor sobre 70 años, principalmente sobre 80 años, vemos que pierden entre 0,4 hasta 1 punto de temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la temperatura normal de una persona adulta es de 36,5, un adulto mayor puede estar entre 36 incluso 35,5, que en condiciones fisiológicas de una persona adulta podemos incluso entrar a pensar que puede estar un poco hipotérmico, pero los adultos mayores, debido a esta incapacidad de respuesta, se encuentran más bien hipotérmicos. ¿Qué nos orienta con esto? Es que cuando una persona tiene procesos infecciosos, sea virales o bacterianos o de cualquier otro índole, incluso parasitario, el aumento de temperatura respecto a lo que nosotros consideramos fiebre desde el punto de vista médico, que es sobre 37,8, normalmente los adultos mayores no llegan a desarrollarlo, pero sí que normalmente cuando están en temperatura entre 35,5 y 36, que es la habitual de ellos, y llegan a 37, han subido 1 punto de su temperatura basal, y eso ya es un indicador de que hay un proceso infeccioso. Y eso es muy relevante conocer, porque normalmente nos quedamos con la idea de que una persona con 37 de temperatura no es fiebre, y en los casos, como hemos mencionado, los adultos mayores, desde el punto de vista incluso fisiológico, que es lo que ocurre, podría ocurrir y determinar que es un proceso infeccioso. Al respecto, la sudoración, tenemos menores glándulas secretoras activas, disminuye, la piel se empieza a resecar, y en ese aspecto también lo que hemos hablado es una condicionante también que en las fases de calor, como en el mismo caso cuando una persona desarrolla fiebre producto de una infección, tenemos menor capacidad para poder secretar sudor y en ese aspecto perder calor. Y en ese aspecto también se encuentra del punto de vista de mayor vulnerabilidad del punto de vista fisiológico respecto a concentrar o a perder temperatura. Respecto a esto mismo, bueno, valga la redundancia lo que hemos dicho,
y en el aspecto de la respiración, que es una capacidad también que tenemos cuando tenemos aumento de temperatura, nosotros perdemos también calor a través de la respiración. No sé si ustedes se han percatado, pero cuando tenemos fiebre tenemos una respiración más agitada, y en ese aspecto es porque también queremos perder lógicamente vapor de agua a través de la respiración. ¿Qué ocurre con las personas mayores? Superando lógicamente los 70 años respecto a un adulto, lo que hemos dicho, nuestra capacidad de tomar aire, de inspirar profundamente, está más limitada. Nuestra capacidad de eliminar también el aire también está reducida. Entonces, tanto la inspiración como la expiración se reducen, y en ese aspecto nuestra velocidad en cuanto a perder o compensar problemáticas internas del cuerpo se encuentra más limitada, al punto que nuestra entrada de oxígeno sobre los 80 años se reduce al menos un 10-15% respecto a una persona más joven entre 30 y 40 años. En ese sentido, la fisiología del envejecimiento en la respiración y la saturación, hay que tener muy en cuenta lo que es nuestra frecuencia respiratoria. La gracia de la frecuencia respiratoria es cuántas respiraciones de tomar aire y soltar aire tenemos en un minuto. Sin duda, cuando vemos una persona mayor que respecto a cómo tiene, lógicamente, menor fuelle de entrada y salida de aire, va a tener dificultad en poder compensar problemas internos, y en ese aspecto, cuando tenemos respiraciones que superan las 27 respiraciones por minuto, tengan la certeza y la claridad que es un predictor de que tenemos serias problemáticas en esa persona. Puede ser un proceso infeccioso en desarrollo, podemos tener un proceso cardíaco en desarrollo, o sin duda un proceso que desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de la compensación de alteraciones endocrinas y metabólicas que estén provocando que esa persona esté en malas condiciones. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y tomarlo en cuenta. Es decir, una persona que esté respirando más rápido de lo habitual en un adulto mayor, sin duda está en una fase grave. En resumen, respecto a la fisiología, podemos decir que con el envejecimiento tenemos que comprender de que hay cambios con la edad, y en ese aspecto es normal ir perdiendo algunas facultades, se pierden reservas del punto de vista del estado óptimo de los órganos, vamos perdiendo porcentualmente la capacidad de poder hacer actividad en los distintos órganos, cerebro, músculo, hueso, riñones, hígado, etc. En ese aspecto tenemos que saber de que con los años vamos perdiendo esa capacidad. Respecto al envejecimiento biológico, podemos decir que entre los 30 y 40 llegamos a nuestro pic máximo, y ahí empieza el declinar. Nuestra reserva biológica es nuestra capacidad que tenemos de funcionamiento de nuestros órganos, y es el mejor predictor de eventos negativos, y que se va a expresar lógicamente cuando hay daño en enfermedades y en funcionamiento, como hemos visto del punto de vista de pacientes sanos, robustos, frágiles e independientes. Los signos vitales en general cambian con la edad, como hemos visto, hay cambio en la temperatura, cambio en la saturación de oxígeno, cambio en la frecuencia respiratoria. La clasificación de los pacientes adultos mayores son, en términos generales, como hemos dicho, robustos, frágiles y dependientes, que van a ser predictores de mal pronóstico, principalmente en los dependientes y en los frágiles. Pasando del punto de vista del envejecimiento patológico, cuando vemos que hay una pérdida, y eso lo tomamos en cuenta, pero podemos decir de que hoy en día el éxito de que hoy tengamos mayor esperanza de vida hace que efectivamente empiecen a aparecer condicionantes de enfermedades que cuando las personas en los años 90, 80, que la esperanza de vida no superaba los 67 años, hoy con personas que tienen una esperanza de vida de 83, 84 en las mujeres y prácticamente rozando los 80 en los hombres, empiezan a aparecer mayor carga de enfermedad. Y esto es porque, lo vamos a ver más adelante, estas cargas de enfermedades se condicen con daño de órganos. Y en ese aspecto nos encontramos, como dijo también la doctora Adela Herrera, y me parece feo que hayan puesto acá en este artículo de opinión, más viejos y con más enfermedades crónicas. Sin duda, las enfermedades crónicas son la epidemia del siglo XXI, y esto es gracias al éxito del envejecimiento. Pero para poder comprender esto, uno es lo que ocurre, por ejemplo, en una persona joven que tiene
por ejemplo, una enfermedad renal, que las causas pueden ser por un impacto lógicamente traumático, porque tuvo un acúmulo, en este caso provocó cálculo y se afectó ese riñón, o porque puede tener una enfermedad autoinmune que se desarrolla en etapas jóvenes y se genera esa enfermedad. Pero en los adultos mayores que estuvieron sanos durante un largo periodo, prácticamente hasta los 65, 70 años, y empiezan a aparecer enfermedades, aquí tenemos que sumar cómo envejeció esa persona y cómo empiezan a aparecer estas enfermedades crónicas. Y ahí tienen un patrón en común. Y este patrón en común tiene que ver nuestros estados inflamatorios. Nuestro estado inflamatorio es que las células, para poder combatir el daño ante el estrés externo, es decir, nosotros respiramos y entran elementos nocivos a través del aire porque vivimos en zonas contaminadas, donde hay smog. Lo que comemos son elementos de alimentos procesados, los cuales generan factores de estrés oxidativo que al depurarlo las toxinas, lógicamente las células deben y tienen que limpiar estas toxinas y esos son los procesos de depuración que generan estos estados inflamatorios. Estos estados inflamatorios pueden tener distintas vertientes, como vemos, pero yo los quiero simplificar. En resumen, cuando tenemos enfermedades como virales, por ejemplo, el mismo COVID, o otras enfermedades que pueden ser de carácter crónico, nuestro sistema inmune responde a ello y esta lucha entre la enfermedad, que es la infección, y nuestro sistema inmune va generando radicales libres, va generando interleuquinas que se llaman, en este caso la interleuquina 6, TNF-alfa y otras que van generando daño en las células y va provocando que nuestros órganos se vayan deteriorando. Por otro lado, cuando aumentamos en edad, vamos viendo que empezamos a acumular grasa abdominal. Esta grasa abdominal provoca estrés oxidativo. Esta grasa abdominal, principalmente las personas que son jóvenes obesas, tienen un envejecimiento prematuro y por lo tanto el ejercicio físico, que lo vamos a ver también, es una forma de lógicamente tener un buen estado físico, por otro lado, disminuir o reducir esta curva que hemos visto de deterioro de los órganos. Por otro lado, también este estado de estrés oxidativo tiene que ser depurado, tanto por las células como por otros órganos, dentro de ellos el mismo hígado, que provoca lógicamente mayor daño. Y también, para que ustedes sepan, lógicamente nuestro sistema está en contacto estrecho, en este caso nuestra microbiota que se encuentra en el intestino, tiene que estar constantemente luchando no solamente contra las bacterias que entran a nuestro organismo, sino que lógicamente la interacción que tenemos con los distintos nutrientes y este cambio, comportamiento que tenemos nutricional hace que nuestra microbiota, nuestros propios microorganismos puedan ir cambiando a lo largo del tiempo con la edad y empezamos a tener lo que se llama cambios de bacterias y estos cambios de bacterias hacen que esos cambios de bacterias provoquen mayor estrés oxidativo. Por lo tanto, el envejecimiento en sí es un factor estresante y ese factor estresante cuando ya estamos en edades más avanzadas pueden hacer aparecer por este estado inflamatorio distintas enfermedades. Dentro de ellos, como se ha visto, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, enfermedades desde el punto de vista cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión y otro tipo de comportamientos que pueden afectar directamente a los distintos órganos, incluso provocar osteopenia y osteoporosis. Y esto tiene que ver con lo que hemos dicho, nuestra capacidad que tienen las células de poder responder a este estado inflamatorio. En ese sentido, una de las estructuras que lógicamente nuestro sistema, que tiene que estar en estrecha relación con prevenir este daño y resolviendo estos daños persistentes, es nuestro sistema inmune, como hemos visto. Y en ese sentido vemos que hay una reducción de células madre, hay una producción de linfocitos T, que son los anticuerpos que nos ayudan, que se encuentran deteriorados con el paso del tiempo, y ustedes lo han visto, lógicamente, con la enfermedad de COVID, que han habido dosis de refuerzo y fueron más prematuros en la población más adulto mayor, debido a que esta capacidad, esta respuesta a poder responder al daño se encuentra más enlentecida. Aquí les voy a dar un ejemplo que se hizo en la Universidad de Harvard en el año 2017, en el cual juntaron a través de la guatita de ambos ratones un ratón joven, inmaduro, con un ratón adulto mayor. Juntaron sus sistemas vasculares
y ocurrió algo sorprendente, y es por esto que en estos momentos sabemos más información y la que les he podido entregar al respecto. Lo que ocurre es que nuestro sistema de reparación, nuestro sistema inmune, cuando estamos en etapas jóvenes, este stem cell, hacen que la reparación sea mucho más eficiente. Y en los ratones más viejitos, como este sistema está ya deteriorado, nuestro sistema de reparación está alterado, nuestra capacidad de regeneración de la piel se encuentra alterada y lógicamente el daño es mucho más difícil de reparar. Al juntar estos dos ratones, lo que ocurrió es que el ratón viejo, su sistema de reparación mejoró, porque hubo una traslocación, se pasaron células, en este caso jóvenes, al ratón, al ratón más adulto. Pero ¿qué ocurrió con el ratón joven? Lo curioso es que el ratón adulto mayor les pasó mayor estrés oxidativo al ratón joven, y el ratón joven envejeció de forma más rápida que los ratones jóvenes que no estaban con este intercambio de sangre. ¿Qué queremos decir con esto? Que sin duda el declinar por la edad comporta el riesgo de tener enfermedades, pero estas enfermedades a través de los estilos de vida que están condicionados por, lógicamente, la dieta, el ejercicio físico, las relaciones con el medio ambiente, nuestro estado social, como se habló también por la doctora, lógicamente de una vida sexual activa, sin duda el estado físico mejora. El vivir en una ciudad donde hay poca carga de factores estresantes medioambientales como el smog, y sin duda tener una buena relación entre los vecinos hace que esta curva sin duda tenga un declinar mucho más pausado. Y en ese sentido podemos decir de que hoy, con todos los elementos que podemos aportar, podemos cambiar esta curva, y eso es real. Y en ese aspecto, nuestra reserva funcional, cómo estamos físicamente, cómo somos capaces de recorrer 1 kilómetro caminando a una velocidad marcha buena, cómo somos capaces de subir y bajar escaleras, nos dice cómo están nuestros órganos por dentro. Y al respecto, la función es el mejor expresor de cómo están ellos. Y en ese aspecto podemos decir de que cuando hablamos de trayectoria y hablamos de pronóstico, nos posicionamos muy fuertemente desde el punto de vista geriátrico, y podemos decir de que aquí tenemos distintas curvas que hablamos. Dentro de ellas tenemos la curva que estamos viendo de daño por órgano, en este caso la que tiene un color verde, un poquito verde musgo, ¿no es cierto? Y en ese aspecto vemos que van fracasando los órganos por este declinar. Sin duda el estado de fragilidad que va correlacionado por esta incapacidad física, que es la que estamos viendo en la expresión del cuerpo. En ese sentido, podemos revertirlo. Esa es la gran suerte que tenemos hoy con toda la información que tenemos. Nunca es tarde para revertir el estrés oxidativo, y en ese aspecto tenemos un gran desafío como comunidad, como sociedad, y sin duda los que estamos del lado de estudiar lo que es el envejecimiento. Y en ese aspecto el daño vascular es una de las grandes estructuras que se ha estudiado, y en ese sentido sabemos que los grandes centenarios, las personas que viven más de 100 años, tienen una estructura vascular indemne que lógicamente es más allá del comportamiento normal que tienen, y esto es por los factores de carga genética y por estos buenos estilos de vida que han ido desarrollando. Sin duda, cuando tenemos un mal estado vascular, empiezan a aparecer las enfermedades, como hemos hablado, y sin duda cuando tenemos una mala carga genética, esta curva de envejecimiento biológico sin duda va a ser muchísimo más acentuada. A modo de resumen, para ir concluyendo un poco y la explicación de qué es lo que significa un envejecimiento fisiológico versus un envejecimiento patológico, la aparición de enfermedades, podemos saber de que el daño vascular, que es la gran carretera que tiene el cuerpo para poder ir alimentando a todos los órganos y conexión junto con el sistema nervioso, es que sin duda la aparición de enfermedades como la diabetes, el daño renal crónico, las enfermedades autoinmunes, los pacientes que desarrollan VIH, sin duda alteran y dañan el sistema vascular, lo que va a hacer de que nuestra esperanza de vida disminuya. Se ha visto que lógicamente el daño vascular es peor en los hombres que en las mujeres. Las mujeres están protegidas por, lógicamente, factores hormonales como la menopausia, pero a partir de ahí
hay una cierta equiparidad. Los factores psicosociales como el estrés crónico, ¿no es cierto? Este estrés que tenemos hoy de la actividad laboral nos hace que hoy tengamos, lógicamente, un mayor estrés oxidativo. Se ha demostrado que, lógicamente, este estado emocional de estrés continuo aumenta el estrés oxidativo, y en ese aspecto, nuevamente volvemos a decir que el medio ambiente juega un rol fundamental. Tener una carga genética de tener abuelos, en este caso con envejecimiento exitoso, que hayan vivido más de 90 años, ya nos genera una carga genética a favor de ello, de tener un buen sistema vascular. La red, en este caso social, pero principalmente el estado socioeconómico, que está relacionado con buenos hábitos, desgraciadamente hace que nuestro daño vascular aumente. Por lo tanto, cuando uno dice dónde tenemos que concentrar la educación, sin duda son en los lugares donde los factores socioeconómicos estén más deteriorados, es decir, menor ingreso per cápita. Respecto al medio ambiente, recalcar lo mismo, la contaminación sin duda es un agente que nos va a hacer envejecer más rápido. En ese sentido, luchar porque lógicamente tengamos un medio ambiente mejor nos va a beneficiar a todos. Y los estilos de vida, lo que hemos hablado, comer grasas saturadas, carne principalmente vacuno con alto nivel de grasa, comer grandes cantidades de sal, más de las recomendadas, nos va a provocar un envejecimiento vascular y un envejecimiento en términos generales de peor calidad. Fumar, el abuso de alcohol y drogas sin duda reduce la expectativa de vida, y por contraparte la actividad física al menos 3 veces por semana entre 30 a 1 hora nos ayuda a tener un mejor envejecimiento. Podemos hablar después, si quieren, de cuánto es la cantidad, de qué forma, una buena higiene del sueño, comer lógicamente de forma equilibrada y sana respecto al consumo de fruta, verdura, frutos secos, y en este caso no nos tenemos que limitar desde el punto de vista de tomar una copita de vino, ya que tiene una sustancia que se llama el resveratrol, que efectivamente se ha comportado como un factor antiestrés oxidativo, por lo tanto ahí sí que nos puede ayudar, hace que todos estos elementos que tenemos hoy en conocimiento nos permite tener un mejor envejecimiento. Solamente a modo de ejemplo, en estos momentos cuando una persona tiene sobre 70 años viene el gran miedo, que es que dicen no quiero ser dependiente, no quiero tener demencia, y acá vemos que la trayectoria de vida, cuando vemos en la curva que está en el lado izquierdo, vemos que si tiene una carga genética como el expresar la lipoproteína E4, tenemos un factor condicionante. El nivel educativo bajo en etapas precoces de la vida hace que tengamos mayor riesgo de tener, lógicamente, demencia en etapas ulteriores. El tener pérdida auditiva, tener hipertensión y obesidad sin duda aportan como factores de riesgo cardiovascular, principalmente la hipertensión y la obesidad, a tener demencia. Por lo tanto, yo les comparto aquí, cuando hay pérdida auditiva por distintos factores, vayan, trátense, porque efectivamente va a reducir en etapas ulteriores el tener riesgo de demencia. Fumar, tener cuadros depresivos, no ser activo físicamente, tener un aislamiento social, etcétera. Cuando sumamos todos estos elementos que son, entre comillas, factores externos a nuestra carga interna, podemos decir que podemos controlar prácticamente el 35% de probabilidad para poder prevenir una enfermedad como en este caso la demencia, y principalmente tipo Alzheimer. Como para ir cerrando, decir que no fumar, no tomar alcohol en exceso, tener actividad física al menos 3 veces al día, media a 1 hora, consumo adecuado de sal, bajar lógicamente grasas saturadas, en este caso alimentos procesados, sin duda son factores hoy que nosotros mismos vamos a agradecer el tener un buen envejecimiento. Buenas noticias. Tenemos fármacos que hoy ya están demostrando que este estrés oxidativo lo pueden ir enlenteciendo, dentro de ellos la misma estatina, la famosa atorvastatina, el consumo de aspirina con el fin de prevenir eventos trombóticos a nivel vascular, las drogas antihipertensivas, los antiinflamatorios prebióticos, como hemos visto respecto a lo que es el estrés oxidativo provocado en la microbiota del intestino, y hay varias líneas hoy terapéuticas, principalmente con inmunomoduladores,
como en este caso sabemos la rapamicina, sin duda va a ser de que el envejecimiento de aquí a un futuro sea mejor. A modo de cierre, comentarles que el envejecimiento patológico se asocia a pérdida de función. Aparecen los síndromes geriátricos como las caídas, la incontinencia urinaria, lógicamente la demencia, y otras entidades como lógicamente el delirium, etc. El delirium es cuando hay una agitación psicomotora. Sabemos que hay un comportamiento de las funciones de los órganos que no están haciendo bien su función. Lo bueno es que cuando estamos en etapas prefrágiles y frágiles es reversible y hay tratamiento hoy. Las enfermedades no son propias del envejecimiento. Hoy por hoy yo tengo pacientes de 85 años y lo único que me dicen que tienen algunos dolores, incluso no son ni hipertensos, aproximadamente entre el 20 y 30% de la población sobre 70 años no es hipertensa, y eso significa que han hecho bien la pega en estado, en este caso cuando han sido adolescentes, adultos y adultos que van llegando a adultos mayores. Eso contarles, muchas gracias por la atención y bueno, materia dispuesta para poder conversar, que yo creo que es lo más importante. Gracias, doctor, por su presentación. Juan Pinilla, de Valparaíso. En estricto rigor, y debo ser transparente, no tengo una pregunta, toda vez que la presentación del doctor la encontré muy clara, muy pedagógica, ilustrativa, un lenguaje que, no siendo profesional de la salud, quien habla, se entiende muy bien. Así que solamente agradecerle. Y si se me permite ahora, más adelante, hacer un pequeño resumen o comentario, más que pregunta. Ustedes me dicen. Adelante, don Juan. Sí, creo que estamos. La Lo idea es que podamos escuchamos, don conversar. Juan. Estamos para Ok, conversar. muchas gracias. Cronológicamente voy a irme desde el saludo inicial de la señora directora subrogante y fui tomando citas textuales, que las voy a resumir al final, breve en todo caso. Doña Claudia nos decía cambio cultural, las personas mayores sujetos de derechos, envejecimiento activo, un país más inclusivo. Luego el doctor Jara nos decía oportunidades para todos, promoción del envejecimiento activo saludable, medidas integrales. Nunca, dice el doctor Jara, pensamos o esperamos o hicimos una proyección de las expectativas de vida. No solo es salud, agrega, es ambiente, es vivienda, es el tema económico y laboral, es comunicación, dice el doctor Jara. Hay envejecimiento diferente, ¿cómo no? Después vemos riesgo, aparece la discapacidad, en fin. Y agrega algo que me hizo bastante ruido, dice, salud pública que debemos estar orgullosos. Si lo hace de la perspectiva histórica, que derrotamos el VIH, el sarampión, todas las enfermedades anteriores, conforme. Pero si nos vamos a la salud pública actual, ahí yo no estaría muy de acuerdo con el doctor Jara, que es deficiente, que es precaria. Bien sabemos cómo funciona la APS y los hospitales base. Luego dice el doctor Jara, queremos que la población aprenda, y es precisamente lo que estamos haciendo acá. Y como vamos aprendiendo, nos vamos empoderando y vamos exigiendo respuestas, soluciones para las personas mayores. Después me cambio a la presentación de la señora Adela y cito textual. Llevamos 20 años diciendo lo mismo. Como país, como sociedad. No es por usted, doctor, ni por la señora Adela, no. Es tema país. ¿Qué más dice la señora Adela? Pocos recursos para las personas mayores. El que no consume no es rentable, no es importante. Sociedad hostil. Estamos en presencia de eso. Bueno,
Entonces, se me ocurre decir, y con esto termino, que tenemos que darle el sentido de derecho que hablaba en principio la señora Claudia. Más que asistencia, derechos permanentes, continuos. Y fíjense, como dato ilustrativo, que lo sabemos todo. Hace un par de años se modificó la ley que crea el Senama y se le agrega que dice que habrá una cuarta edad que serán los de 80 y más años. Hasta el día de hoy, nadie ha sabido responderle a este ciudadano qué beneficios distintos, qué prerrogativas diferentes tienen las personas de 80 y más. Alguna cobertura especial, diferencias sobre lo que ya hay diferente, nadie sabe. Luego, hace 2 años, se ingresó una ley de envejecimiento positivo al Congreso. Afortunadamente, no se trabajó mucho durante la pandemia, porque ahora, este año, antes de junio, el Ejecutivo y los mismos parlamentarios y la sociedad civil también le hizo indicación a ese proyecto de ley que va a salir bastante mejor que el original, ¿no? Y qué bueno que así vaya a ser. Y otro tema que relaciona también con la salud y no se le ha dado el auge, la importancia suficiente, es un tremendo programa o iniciativa que promueve la OMS. ¿Cuál es? Las ciudades amigables con las personas mayores. No todos los municipios han adoptado ese desafío, que lo hace de manera conjunta con Senama. ¿Y por qué es importante? Porque esa ciudad amigable inicialmente tiene 8 áreas o ejes temáticos a trabajar. ¿Qué es lo que estamos conversando aquí? Salud, medio ambiente, el tema laboral, educación, transporte. Entonces, me quedo con lo que decía la señora Adela Herrera también. Tenemos que hacer algo más que el diagnóstico, que ya lo sabemos, que lo vamos actualizando, pero debemos hacer algo más como país, como sociedad, como república, como Estado. Transformar estos beneficios temporales, estas subvenciones, estos bonos, en derechos permanentes. Bueno, me salió un poquito del tema, me parece, pero me disculpen. Muchas gracias. Ok, don Juan. ¿Alguna otra consulta o apreciación respecto a lo que estábamos conversando con don Pablo? Señora Violeta, que la veo ahí. Hola, que tenemos los chats deshabilitados, porque tuvimos problemas para entrar. Sí. No. El mío está deshabilitado y además que tuvimos problemas para entrar, entramos como un poquito tarde. Sí, sí está deshabilitado. Respecto a lo que decía el doctor y lo que hablaban, bueno, en realidad las charlas muy, muy buenas todas. Pero a mí me preocupa fundamentalmente el empastillamiento a los adultos mayores. Y ese concepto que hay de cuando uno va a un lugar y la primera ronda es preguntar, ¿qué patología tiene usted? Y da la impresión que cuando uno no tiene, gracias a Dios y a la vida, una patología de base, es como bicho raro entre todo el montón que tiene hipertensión, problemas cardíacos, psicológicos, una serie de cosas que salen, artrosis, qué sé yo. Y yo veo, por unas tías de mi marido cercana, que son empastillamientos, y eso me da un pánico terrible. Y esto estamos hablando de la salud pública. Le entregan mensualmente bolsas de medicamentos, paracetamol, omeprazol, no sé, hay varios que son los clásicos, y que ellas los toman como con el desayuno, con la cena, con el almuerzo, y es todos los días y todos los meses, y esto lo veo yo por tiempos larguísimos. Yo no sé si no hay otra forma de tratar a los adultos mayores en la salud pública. Yo entiendo, es por recursos y por una serie de cosas, profesionales y etcétera. Pero eso yo creo que nos provoca este miedo, este pánico a envejecer en algunas personas que vemos cómo tratan a otros. Lo otro es el tema salud versus ISAPRE versus FONASA.
Yo acabo de sufrir un problema en la rodilla, una operación. Igual, agradezco haber tenido para operarme rápido y privado, porque si no yo creo que todavía estoy con la pierna recosquida. Es terrible. Entonces, yo creo que nosotros, aparte de que nos cosifican mucho, porque nos dicen la abuelita, la viejita, la de carita blanca, la de etcétera, y somos pocas las que nos atrevemos a dejarnos nuestros pelos, porque nuestra misma generación nos dice, ¿cómo te atreviste a dejarte el pelo blanco? Te van a decir vieja, te van a creer que no servís para nada. Entonces, una serie de calificativos y tenemos que vivir esclavas ¿de qué? De la tintura para parecer más jóvenes. ¿De qué? No tenemos que aparentar nada, tenemos que ser lo que somos. Entonces yo creo que la sociedad nos mete en un saco a todos iguales. No sé, tengo esa percepción. Yo soy un animal inquieto y me meto en muchísimas cosas, pero yo veo mucha gente que está encerrada, está enclaustrada y medicamentada. Hola, disculpe que no prenda la cámara, pero me quiero sumar a las palabras de la señora Violeta y la verdad que quiero contar un poco la experiencia de mis padres, que ellos hace poco los fui a dejar a un pueblo rural y la verdad que mi papá tiene 91 años, está postrado, mi mamá tiene 85 y yo tengo 61. Y la verdad que están empastillados. Mi mamá es una cantidad de medicamento que yo creo que con el nivel de alimentación que ella tiene en este momento, no es necesario la cantidad de fármacos que ya debiera tomar. A mí me da mucha tristeza la falta de control que hay a nivel de los SFAM hacia el terreno, hacia a los domicilios. Uno solicita la presencia de apoyo, digamos, del personal de salud, pero en este caso lo que más nos sirve a alguien que pueda tomar las decisiones farmacológicas de este caso, de pacientes postrados, en el caso de mi mamá, que si bien es cierto no es postrada, pero es una mujer dependiente, con un cáncer etapa 4, si bien es cierto, y se hizo su tratamiento paliativo y ya tiene 5 o 6 años de ese tratamiento, pero además tiene insuficiencia renal etapa 3, pero es una cantidad farmacológica que uno dice, claro, yo no vivo allá, yo vivo en Concepción, además ya también soy adulta mayor, y trabajo a un horario porque la jubilación es bastante escasa, como todos sabemos. Ellos también tienen una jubilación pospérrima y así todos los hijos tenemos que ayudar. Entonces, uno dice, ¿por qué ahora se habla que se va a hacer una valoración geriátrica integral a nivel de los SFAM? Y que estaría luego eso evaluado y visto y que va a ser hecha por gente capacitada. Ojalá que así sea, porque eso va a permitir que la gente que haga esa actividad, esa valoración geriátrica, que no es una actividad, sino que es una valoración hecha por un equipo profesional capacitado en estas personas mayores, va a permitir valorar mejor, diagnosticar mejor, intervenir mejor. Y eso yo creo que la cantidad de dinero que se gasta a nivel farmacológico, yo creo que es irracional, porque no creo que sea realmente el adecuado si hubiera un buen control y un buen manejo. No con esto quiero generalizar, yo creo que la gente que trabaja, lo más probable, no da abasto. Yo también trabajé muchos años en un CESFAM, así que no quiero mirar de la vereda del frente, pero sí en estos momentos estoy siendo partícipe de una situación que ahora me toca vivir y por eso la comento. Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y estoy agradecida de participar en esto. Y la verdad que creo que, si bien es cierto,
cada vez hay una propuesta, un apoyo del Senam, un apoyo del gobierno, un apoyo sobre todo de toda la entidad gerontogeriátrica que cada vez está mucho más preparada y apoyándonos en capacitarnos cada vez más y preparándonos cada vez más en todo lo que tiene que ver con las personas mayores, pero también creo que hay que hacerse además cargo de lo que está pasando y la realidad que están viviendo las personas adultos mayores en sus casas, las familias, porque cuál es la realidad que se vive realmente en la comunidad. Muchas gracias y disculpen porque no aprendí la cámara, porque no estoy media delicada de salud. No, no te preocupes, gracias, Janet. Doctor, aquí yo voy a aprovechar de las palabras de Janet para hacer una consulta. ¿Es factible? Porque, a ver, uno efectivamente cuando va al médico, yo creo que aquí voy a representar a muchas personas mayores, el médico para los colesterol, para la presión, para, no sé, por la tiroides, y 10, 15 pastillas. ¿Es factible poder generar un tratamiento que sea un poco más integral, como para evitar tomar tanta pastilla? Porque la verdad que nadie piensa los daños que hace tanta pastilla también al estómago. O sea, porque son muchas. Yo he visto personas mayores que de verdad usan estos pastilleros y en la mañana tienen, no sé, 5 pastillas para algo, al mediodía otro tanto de pastillas, y así sucesivamente. Entonces, ¿existirá cómo complementar estos tratamientos o cómo efectivamente no sean tanto? Si cambia la situación, la relación de vida, digo yo, o sea, la forma de vivir. Sí, sí, bueno, primero comentarles que uno de los ejes principales de la acción en geriatría es lo que estamos hablando. Desgraciadamente lo que ocurre en términos generales en la atención en salud, sea público o privado, desgraciadamente ahí no cambia, es que los pacientes que tienen ya 3, 4, 5 enfermedades no tienen, entre comillas, la orientación para entender de que no pueden hacer gimnasia médica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si efectivamente le duele una pierna, va al traumatólogo o al reumatólogo. Si tiene dificultad para respirar, va al broncopulmonar. Si después tiene problemas de diabetes, va al especialista endocrino diabetólogo. Y así van sumando porque efectivamente nadie les ha dicho, mire, lo que está haciendo en el fondo usted y está haciendo el sistema es que al final le traten un órgano y no le van a tratar a usted como persona. Es el primer contexto que ocurre, desgraciadamente, en este aspecto. La atención primaria de salud lo que busca un poco es ordenar eso, de que haya un médico de cabecera en el cual a través de esa atención centralizada, pueda intentar ordenar esto. La atención primaria de salud básicamente responde a hitos que son de gestión, que uno es, mire, usted tiene que ver tantas personas en tanto tiempo y lógicamente le va a ir bien, pero no tiene que ver con lo que es medicina central en la persona, que lo que importa es el resultado de la persona y no es la cantidad de lo que está haciendo. No sé si me estoy explicando. El geriatra lo que hace efectivamente es dar respuesta a esto. Primero, una atención central en la persona, y esto tiene que ver que nos vamos a centrar en objetivos que no tienen que ver con los órganos, tiene que ver con la expectativa. Mire usted, yo quiero caminar, yo me quiero mover, por lo tanto, si tengo pastillas que me bajan mucho la presión, me voy a caer. Si tengo pastillas que me hacen dormir mucho, me voy a también caer. Si tengo pastillas que me generan debilidad muscular, no me voy a mover. Entonces, cuando uno centra el objetivo en un hito, todo el resto del tratamiento va centrado en eso y va a provocar mejoría de la salud. En ese aspecto lo que buscamos es sin duda disminuir el número de fármacos, ya que tal cual lo que están manifestando, la interacción en fármacos genera daño, si eso está súper estudiado. A partir de 5 fármacos la probabilidad de que interaccionen entre ellos es de un 70%, súper estudiado. Es decir, aquí no hay que ser tampoco muy elocuente en este aspecto porque es tan categórico esto que lógicamente no se toma mucho en cuenta, desgraciadamente, porque pasa esto que estamos hablando. Va un médico, va 2 médicos, va 3 médicos, va 5 médicos y nadie pone el señuelo de decir, oye, ¿sabéis que aquí ya van 8 pastillas? Mi pastilla ya le va a hacer daño. Y nadie se hace dueño de eso. Los geriatras nos tenemos que hacer dueño de eso. Y nos hacemos cargo de la integración de todo lo que estamos viendo. El objetivo central, y yo creo que compartimos todo,
y yo también quiero cuando sea adulto mayor, cuando pase ya a una edad, es calidad de vida. Yo no saco nada con decir, mire, tengo la presión 120/70, pero no puedo caminar. No me interesa. Lo que me interesa es estar en buenas condiciones, me quiero mover, me quiero relacionar con la gente. No quiero tener eventos cardiovasculares, estoy de acuerdo, pero centrado en esos objetivos. Y en ese aspecto claramente lo podemos hacer y lo hacemos, los geriatras lo hacemos. Yo creo que acá el trabajo es cómo buscamos desde el punto de vista de la salud pública que la interacción, la capacidad del conocimiento de los equipos que trabajan en geriatría puedan permear y aumentar y poder beneficiar a toda la población que lo requiere. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a finalizar esta presentación. Quiero agradecer al doctor Pablo Gallardo por habernos acompañado y a todas las personas mayores, e incluso no mayores, que se encuentran en esta sala. Invitarlos a participar más adelante de todas las actividades que constantemente estamos teniendo, tanto en conjunto con la Sociedad de Geriatría como en otras instancias de Senama.